3 días de regresar al hospital, pero estuve 15 años, hace años. Entonces, por eso digo, como que soy nuevo y no nuevo. Así que, pero ustedes sí son nuevos para mí. Así que son R2 y R3, ¿cierto? ¿Quiénes son R2 y quiénes son R3? R2 y R3. Ok, sigue la tradición que los más chiquitos se van adelante y los más grandes se van atrás. Perfecto. David ya se presentó como jefe de residentes y si quieren participar ya me dicen su nombre. Me lo van a decir muchas veces. Para los nombres no me es tan fácil, pero sí para los rostros. Pues muy bien, bienvenidos y vamos a hablar hoy de enfermedad de cierre angular. Empecemos diciendo que ustedes saben que la enfermedad de cierre angular en realidad tiene una historia natural como cualquier enfermedad, ¿no? Que inicia con un desorden anatómico y funcional del segmento anterior especialmente, obstruye la malla trabecular y eleva la presión intraocular de manera sostenida o intermitente, lo cual da una neuropatía óptica de tipo glaucomatoso. Pero fíjense bien, aquí quiero puntualizar la primera parte donde dice anatómico y funcional, a diferencia de hace muchos años cuando se describió esta enfermedad, que solo pensábamos que era una cuestión anatómica. Y hoy sabemos que en este proceso natural vamos desde la parte genética, que también se está documentando mucho más en ángulo cerrado, que tiene que ver con factores locales, es decir, oculares, con las diferentes características de las estructuras anatómicas pues del ojo, pero que también tiene que ver con la edad, es decir, el ojo va cambiando porque todo esto es dinámico conforme avanzamos en la edad. Tiene que ver incluso ahora, ya se le ha documentado, factores de riesgo con estilo de vida, la actitud, por ejemplo. Ya van a ver cuando ven el agudo, como los pacientes siempre te preguntan, ¿no es cierto? Doctor, si me estreso, ¿me sube la presión intraocular? ¿No? Y todo, no, señora, eso no es así. ¿Y qué creen? Que cada vez se documenta que tiene cierta relación, ¿no? En este particular, no les va a tocar, seguramente les va a tocar una vez, que los pacientes después de una crisis emocional pueden tener un cierre angular y esto es lógico. Adrenalina, midriasis y precipita un paciente que tiene predisposición. Y entonces, al final, toda esta conjunción de factores lo que te va a desarrollar es un glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, fíjense cómo desde el 2002 ya está la clasificación actual de enfermedad de cierre angular por la Sociedad Internacional de Oftalmología Geográfica y Epidemiológica. ¿Por qué se hizo esta clasificación? ¿Por qué no quedarnos con glaucoma en cuestión de tiempo, ¿no? Glaucoma agudo, crónico, subagudo, intermitente, latente, le decían. Bueno, porque esto es un tema de definición epidemiológica. Tiene que ver con la prevalencia, para describirlo a nivel mundial, con los factores de riesgo y con estudios clínicos. De tal manera que a partir de la publicación de esta clasificación, a nivel mundial, todos los estudios realizados de enfermedad de cierre angular tienen esta clasificación y entonces sí podemos hablar el mismo idioma a nivel mundial. Como ustedes saben, seguramente ya, la clasificación tiene 3 etapas, que primero tenga sospecha, que haya cierre y, en consecuencia, que haya glaucoma. ¿Cuándo o dónde se coloca el cierre angular agudo que pueden llegar a ver? En la segunda etapa, propiamente cierre, y no directamente en glaucoma, porque precisamente si ustedes atienden rápidamente un cierre angular agudo, pueden no desarrollar glaucoma. Entonces, esta clasificación, si la montamos entonces en la historia natural, quedaría que estas primeras etapas que yo les estaba diciendo de sospecha, cierre y glaucoma, pero tiene características particulares. ¿En qué se basa esta clasificación? En estos parámetros: que tenga contacto irido-trabecular en más de 180 grados, que haya cambios angulares como sinequias, como deposición de pigmento, que tengan, por ejemplo, también cambios radiales en la periferia del iris cuando hay, por ejemplo, cierres angulares agudos. Tiene que ver con la presión intraocular, insisto, de manera sostenida o intermitente, y el último, pues como decíamos, que haya un daño en el nervio. De tal manera que en la sospecha solamente tienen falta de visibilidad de la malla en 180 grados o más, pero todo lo demás está negativo. Y así vamos avanzando. En el cierre simplemente no hay daño en el nervio y por último, en la última etapa es que ya todo lo anterior, más daño en el nervio óptico. Entonces, hoy por hoy, lo primero que tenemos que hacer es clasificar. Pero cuando nosotros decimos que ya hay glaucoma, hay 3 niveles de evidencia para decir que es glaucoma. El primer nivel es que documente que el nervio óptico está dañando tanto estructural como funcionalmente. Ustedes lo pueden documentar, tanto con estudios de función como con estudios de estructura. Pero hay un segundo nivel, muchas veces no lo puedes diagnosticar a nivel función, pero sí estructural, entonces un segundo nivel de evidencia de que es glaucoma.
Y el tercer nivel es muchas veces cuando no puedes hacer estudios ni de estructura ni de función, pero asumes que es glaucoma. Por ejemplo, cuando un paciente te llega con una catarata total, no estás viendo el nervio óptico, no puedes saber si tiene o no daño el nervio, pero le ves una filtrante. Dices, claro, pues aquí le hicieron una filtrante, tuvo hipertensión ocular seguramente, ¿no? O cuando la presión intraocular y los cambios angulares está fuera de la percentila promedio, pues entonces también asumes que puede tener la glaucoma, pero es el tercer nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque no estás viendo el nervio óptico. Entonces, fíjense, vamos a ver este caso. Esta es una paciente femenino de 38 años. En su ojo derecho, vean cómo tiene daño estructural y funcional, tiene cierre angular en más de 180 grados y además es sinequial, ¿ok? Tiene hipertensión ocular y tiene el cristalino transparente. Entonces, la clasificación de esta paciente es glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Siguiente, este es su ojo derecho y este es el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, ¿qué ven ahí? Cierre angular, pero en menos de 180 grados con sinequias. Es decir, sí hay sinequias, pero en menos de 180 grados. El nervio se ve bien, sí tiene hipertensión ocular y cristalino transparente como en el otro ojo. Esta edificación tiene hipertensión ocular, pero sí puedo ver el nervio porque tiene cristalino transparente y no tiene daño al nervio. Entonces, clasificación, cierre angular agudo. Entonces, un ojo lo tiene en glaucoma de ángulo cerrado y el otro ojo lo tiene en cierre angular agudo, ¿ok? Ahora, ¿qué les llama la atención? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué les está gritando hacia? ¿Eh? ¿Tiene hipertensión ocular? ¿Qué más? ¿Está? ¿Eh? Eso. Está en el centro, les está gritando. Tiene 38 años y tiene un glaucoma de ángulo cerrado avanzado en el ojo derecho. 38 años, eso les tiene que brincar inmediatamente. Eso. Por lo tanto, la enfermedad de cierre angular es una entidad multifactorial. Tiene que ver con aspectos anatómicos, pero funcionales, como lo dijimos en un momento, de las diferentes partes del segmento anterior especialmente. Entonces, clásicamente se ha dicho que el mecanismo fisiopatológico predominante en cierre angular es el bloqueo pupilar relativo, ¿sí? Es lo que se ha dicho, que es el bloqueo pupilar, pero fíjense esto, todos ustedes también tienen bloqueo pupilar relativo. Todos tenemos bloqueo pupilar relativo. Si no hubiera bloqueo pupilar relativo, no habría el movimiento de humor acuoso de cámara posterior a cámara anterior. Necesariamente tenemos que tener cierto bloqueo pupilar para que haya ese flujo de humor acuoso. Sin embargo, lo que ocurre es que a nivel de este canal hidrocristaliniano, aumentando la resistencia de ese paso de acuoso a través de este canal. Es una aposición virtual, vamos a decir, como ven ahí en el rojo, que está medida incluso ya de manera física. Y el tema aquí es que cuando aumenta esa resistencia en el canal iridocristaliniano es como genera mayor obstrucción al paso de acuoso de posterior a anterior y entonces eleva el iris periférico y genera el bloqueo pupilar relativo que conocemos de manera. Clásicamente, entonces, el tratamiento para el bloqueo pupilar relativo, que es la iridotomía periférica con láser. ¿Qué es lo que resuelve esta? El bloqueo pupilar relativo. Tú estás haciendo una vía de comunicación directa entre cámara posterior a cámara anterior, con eso bajas el iris, modificas su configuración y es como si le estuvieras haciendo otra pupila. O sea, te estás saltando esa vía de ese canal iridocristaliniano a través de ese orificio. Por eso es el tratamiento habitualmente que nosotros indicamos. Que este no debe ser, acuérdense, periférico, no en estroma medio, periférico, y no debe ser mayor a 200 micras. Pero, ¿qué creen? No todo el bloqueo pupilar o no todo el cierre angular es bloqueo pupilar solamente. Clásicamente nos habían dicho eso, pero resulta que no. Con el advenimiento de toda esta tecnología de imagen del segmento anterior, hemos estudiado mucho más qué significa el cierre angular. ¿Por qué? Porque la iridotomía no resuelve todos los casos. Resulta que hay múltiples documentaciones, múltiples referencias en la literatura, especialmente en la población asiática, que es donde hay mayor prevalencia de cierre angular, de ángulo cerrado, de historia o enfermedad de cierre angular, y vean cómo hay porcentajes de prevalencia de cierre angular persistente a la iridotomía altísimos, incluso mayores del 50%. En este estudio de mujeres chinas mayores de 60, fíjense cómo más del 80% tuvieron cierre angular persistente a la iridotomía.
altísimo. Entonces, tiene que ver también con etnia. Si nos hacemos un poquito más para acá, fíjense, en Brasil fue el 14% y detectaron que el iris plató era el 56% de las razones por las cuales seguía cerrado el ángulo a pesar de la iridotomía. Entonces, ¿para qué se hace una iridotomía? Sí, porque hay un resultado clínico. Efectivamente, control de presión intraocular y modificas la configuración del ángulo. Ah, pero aquí algo muy importante, que lo pongo en rojo y no lo estoy diciendo. Tiene que hacer gonioscopía post-iridotomías para saber si tiene o no cierre angular persistente. Ok, bien. Entonces, esta actividad multifactorial tiene que ver con la edad del paciente, tiene que ver con esa predisposición que veíamos al principio que tiene ese ojo en particular y qué mecanismos de cierre angular están involucrados. O sea, ¿es uno u otro? No, muchas veces y la mayoría es mixto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito a nivel de cuerpo ciliar, que es uno de los componentes involucrados, digamos, por áreas anatómicas en el cierre angular. Y aquí es tener diferentes posibilidades. Puede ser que el cuerpo ciliar esté rotado de manera anterior y eso desplace el iris periférico y entonces provoque cierre angular. Que haya, nosotros lo vamos a ver en el VM con una ausencia del sulcus. Pero fíjense también algo importante. No solo es que el cuerpo ciliar esté rotado hacia adelante, también es que el iris se inserte muy anterior en el cuerpo ciliar. Cuando ustedes hacen la gonioscopía, ustedes pueden ver cuando está muy profundo el ángulo o cuando está muy estrecho. Intentan y se van a dar cuenta, o lo han visto, que a veces no alcanzan a ver nunca la banda de cuerpo ciliar. Y a veces la ven mucho. Bueno, esa es la inserción del iris en diferentes niveles del cuerpo ciliar y eso también importa. Cuando la inserción del iris está muy anterior, también provoca mayor predisposición a cierre angular. Pero también pueden tener quistes en el cuerpo ciliar y eso te genera un pseudo iris plató. Esto es a lo que se denomina iris plató, lo de abajo. Cuando el cuerpo ciliar está rotado clásicamente y cuando tienes quistes, habitualmente es un pseudo, ¿no? Porque no, el pseudo iris plató tiene que ver con que siga el cierre a pesar de la iridotomía. Entonces, clásicamente se describe que cuando ustedes hacen una iridotomía, le vuelven a hacer gonioscopía y ven este signo de la doble joroba, que ese es cuando se diagnostica iris plató. Esto lo vimos desde hace, se sabe desde hace muchísimo, pero ya con el advenimiento del VM se comprobó. ¿Qué significa esa doble joroba? Significa que cuando ustedes indentan, la primera línea de demarcación es el ecuador del cristalino. Y la segunda línea o la segunda elevación tiene que ver con el cuerpo ciliar rotado. Entonces, siempre que indenten, van a ver esa doble indentación. A ver si. Pero además, esto es importante. Antes decíamos, iris plató, pues pensábamos 360 grados rotado. Y no, pueden tener iris plató en diferentes cuadrantes. O sea, lo más frecuente ni siquiera es que estén los 4 cuadrantes, ¿sí? Vean, por lo menos 2 cuadrantes, el 20% en estos pacientes, en este grupo de pacientes con sospecha de cierre angular, ¿ok? O sea, no esperen siempre tener 360 grados estos hallazgos, ¿ok? Lo importante aquí es saber el porcentaje es si es significativo clínicamente o no. Bien, ¿cómo lo van a ver en la clínica? Ay, mil gracias. ¿Cómo lo van a ver en la clínica? Ustedes van a ver una cámara anterior central de adecuada profundidad, pero la periferia es estrecha. Eso les tiene que alertar que debe ser algo de cuerpo ciliar, o por lo menos en el diagnóstico diferencial puede ser de cuerpo ciliar. Entonces, cámara periférica estrecha, pero la central es de tamaño promedio. Y esta, bueno, decíamos aquí el quiste, y acá, por ejemplo, entonces hay ausencia, vean aquí, ausencia del sulcus. Y vean cómo el iris aquí está insertado en la parte mucho más anterior del cuerpo ciliar. Otro componente muy importante, como sabemos, es el cristalino. El cristalino tiene que ver con el aumento de la bóveda cristalina, es decir, la porción del cristalino, la porción del polo posterior anterior, perdón, del cristalino, que está sobresaliendo en la cámara anterior. Y lo sabemos, ¿no? El factor cristaliniano sabemos que va creciendo con la edad del cristalino y que habitualmente tiene un crecimiento sagital de 29 micras por año. Su grosor va aumentando también, 0.35, en una posición también, y esto va disminuyendo la cámara anterior en 1 milímetro de profundidad de manera progresiva. Entonces, en un paciente de 18 años, vean cómo está el cristalino, y consecutivamente, como vamos avanzando en la edad, vean con un paciente de más de 80 años,
cómo el cristalino es un factor. Obviamente este no es el mismo paciente, pero son OCTs de diferentes pacientes para que vayamos viendo que la edad importa en el factor cristaliniano. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos como punto de corte entre 50 y 60 años, el cristalino va a adoptar un factor importante en este mecanismo. Pero difícilmente de los 50 uno podría pensar que el cristalino está involucrado, a menos que tuviera un secundario, como una esferofagia, por ejemplo, ¿no? O un Marfan que tiene movimiento del cristalino y se va para adelante. Pero si no tienen estas condiciones secundarias de cristalino, pensar que el cristalino es un componente importante en un paciente menor de 50 años les debe alertar. Bien, ¿qué es la bóveda? Este fue el artículo original que describió la bóveda. Van a trazar una línea de espolona o espolón escleral en un estudio de imagen, puede ser OCT o puede ser VM también. Y entonces trazan esta línea de espolón y la distancia que hay de esa línea al polo anterior del cristalino, esa es la bóveda del cristalino, el Lensbaud. Y la documentación fue en este estudio original que el grosor del cristalino y Lensbaum era importante la diferencia entre sujetos normales y sujetos con cierre angular. Entonces, sujetos con cierre angular, fíjense, el promedio de bóveda era de 900 micras y hay gente que no tenía cierre angular era de 300. Entonces, esto es muy importante, pero ojo, aquí tienen que tener cuidado. La desviación estándar está muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El menor de los valores en cierre angular y el mayor de los valores en normales casi se tocan. Es decir, un paciente que tenga de bóveda 600 micras, dices, ¿es de este lado o es del otro lado? ¿Me explico? Entonces hay que tener ahí cuidado para analizar toda la evidencia. ¿Me expliqué con eso? Ok. Entonces, el aumento de bóveda cristalino es un factor, así lo pueden medir. Y ahora tenemos este que llamamos lens rise. El lens rise es que tengas lo mismo que hicieron espolón, también tienen esta medida, pero fíjense, aquí el lens rise lo que tiene que medir es ahora cuánto es la profundidad de cámara anterior. De esa misma línea, al endotelio de la córnea, lo que van a hacer es que si la bóveda de cristalino es más de 1/3 de la distancia completa de la cámara anterior, entonces se considera un lens rise, digamos, aumentado y como un factor importante de cristalino en este cierre angular. ¿Y cómo lo verían en la clínica? Esta es la clásica imagen de volcán, que cuando usted se asoma en la gonoscopía se ve como un volcán. Esta es la clásica imagen donde el cristalino muy probablemente esté involucrado. A nivel de segmento anterior, tanto cámara central como periférica están estrechas, ¿ok? Porque es todo el volumen del cristalino en la cámara anterior. Bien. Siguiente componente. El componente es el iris y este ha tomado relevancia más recientemente. ¿Por qué? Porque tiene que ver muchísimo con los cambios de iluminación. Como sabemos, en la luz tenemos miosis y en la oscuridad midriasis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, observen acá todos, mirad acá. Cuando tenemos luz, vean cómo allá se ve un grosor de iris y cuando le metemos penumbra, el iris hace este arremangamiento, vean cómo se engrosa y bloquea el ángulo. Pero esto es muy importante. Resulta que normalmente cuando no hay cierre angular y hay midriasis, el iris, que es como una esponja, va a disminuir su volumen en la midriasis, justo para no bloquear el ángulo. Pero se ha visto que en los pacientes con cierre angular hay un efecto paradójico. El iris, en lugar de disminuir su volumen, aumenta y bloquea más el ángulo. Entonces, esto es muy importante y cada vez se le da mayor relevancia. Vean cómo ustedes verían en la biomicroscopía igual una cámara periférica muy estrecha y vean este iris. ¿Cómo lo ven? Grueso, exacto, superado, grueso, sin criptas, vean estos grandes pliegues prominentes. Ahí ya, desde la biomicroscopía, ¡ay! Cuidado con el iris, aquí hay también un tema iridiano, ¿ok? Entonces, el aumento del grosor iridiano lo hemos evaluado cada vez más. Y así, los cambios dinámicos son muy importantes en la enfermedad de cierre angular. Entonces resulta que son muy importantes también medirlo en luz y en penumbra y medirlo, hay varias medidas, pero con que midamos el grosor iridiano 750 micras, de las medidas que hacemos a nivel angular,
podemos encontrar diferencia entre sujetos normales, sospechosos o cuando ya tienen cierre angular primario, por supuesto, cada vez más en los pacientes con cierre angular, pero vean la importancia de la luz y la oscuridad, cómo hay un cambio, fíjense, de punto 47 a punto 52 en la penumbra, ¿ok? Entonces esto es muy importante medirlo y cómo ha adquirido esta relevancia. Este es un artículo muy bonito, si lo quieren revisar, es una revisión, es un artículo de revisión. La corovis también tiene que ver, porque ya sabemos qué son las funciones de la corovis. Provee oxígeno y nutrientes, enfría los segmentos de los externos de los fotorreceptores, influye en el pulso ocular, el drenaje del humor acuoso a través de la vía uroescleral, producción de factores de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que esta corovis está involucrada porque se ha visto que es más gruesa en los pacientes con cierre angular. Entonces hay múltiples estudios que nos hablan de cuál es su relevancia en cuestión ahora de medidas, ¿no? Pero si hay una efusión uveal, pues obvio, al tener una efusión uveal, ¿qué es lo que ocurre? Se rota el cuerpo ciliar hacia adelante y entonces bloquea el ángulo. Entonces, dijimos, esto es multifactorial, no va a ser lo mismo un paciente de 38, un paciente de 66 y un paciente de 57, creo, es arriba nada más que ahí se está poniendo. Entonces, edad, predisposición y mecanismos. Bien. ¿Cuál es lo importante, jóvenes? La gonioscopía. No van a saber nada de esto, nada, si no hacen gonioscopía. Esto es, fíjense, gonioscopía estática, sin indentar, y cuando nos asomamos a ella e indentamos, ¿qué es lo que podemos observar? Sinequias. ¿Cómo se llama esta maniobra? Forbes. Esta es la maniobra de Forbes, ¿sí? Cuando indento. Entonces, ustedes están obligados a saber si es un cierre angular aposicional o sinequial y en qué extensión, cuántos cuadrantes. ¿Es primario o es secundario? ¿Qué quiere decir secundario? Pues, ¿qué tal que tiene un neovascular? ¿Qué tal que tiene neovasos y está cerrado por neovasos? ¿Ok? Entonces, tienen que identificar si es primario o secundario. Bien. Con el lente apropiado. No pueden hacer gonioscopía dinámica, es decir, esta maniobra de Forbes, sino más que con un lente de menor diámetro, 9 milímetros, a nivel de la base de la córnea. Es decir, esto es un lente tipo Sussman, por ejemplo, donde lo que van a hacer es poner el lente en la superficie y como tiene menor diámetro que el corneal, ¿de cuánto es el diámetro corneal? Menos, ok, y este mide 9. Entonces es menor el diámetro, indenta, y lo que hace con la maniobra de Forbes, vean cómo desplazan el humor acuoso y entonces abren el ángulo de manera forzada para que ustedes delimiten. ¿Qué van a delimitar? La clasificación de cierre angular. Era posicional, era sinequial, tiene cambios el ángulo con pigmento, ¿ok? Entonces, un paciente podría tener sospecha de cierre angular. Le hacen gonio sin indentar y dicen, más de 180 grados, no veo la malla trabecular. No sé si está pegado, no está pegado, simplemente no veo en 180 grados la malla trabecular, ¿ok? Ahora, indento. Ah, tiene sinequias. Ya, automáticamente lo pasé de sospechoso de cierre angular a cierre angular. Lo intento, cero sinequias, no pigmento, nada. ¿Ok? Se queda en sospechoso. ¿Hasta qué? Hasta que veo el nervio. Ya después ver el nervio, ya defino bien la clasificación. Adelante. Directo en el centro, porque este es un lente justo de menor diámetro para eso. Cuando haces mover a los ojos es porque estás usando el Goldman. Entonces, como el Goldman tiene el mismo diámetro, cubres toda la córnea, pues no puedes intentar. ¿Me explico? Exactamente. Así es. Entonces, lente apropiado y técnica correcta. Eso es lo que les estoy diciendo, la gonoscopia dinámica. Entonces, ustedes tienen que relatar en sus notas. Se observa o falta de visibilidad o se observa grado 1, ¿no? En más de 180. A la gonoscopia dinámica, observe esto, ¿ok? ¿Cuál es la técnica correcta? Indispensable, ¿no? O sea, la gonoscopia es indispensable, de preferencia en un cuarto oscuro, pero vean esto, es más importante que no pasen la luz por la pupila que el cuarto esté oscuro. O sea, es irrelevante que tengan el cuarto oscuro y le pasen la luz por la pupila, o sea, ya se perdió el encanto, ¿ok? Así tengan el cuarto iluminado, pero no le pasen la luz por la pupila, es mejor esa gonoscopia a que tengan cuarto oscuro y le pasen la luz por la pupila. ¿Me expliqué? Porque, obvio, le pasan la luz por la pupila, miosis. O sea, ya abrieron el ángulo de manera artificial. ¿Ok? ¿Ya tuvieron taller de gonoscopia? Entonces, es muy importante esto, muy importante, porque si no, ustedes están falseando la exploración.
¿ok? Entonces, algo también importante que tiene que estar, su haz de la lámpara de Dura tiene que ser muy angostito, ¿sí? Lejos de la pupila, que es lo que estoy diciendo, posición primaria, que es lo que me están preguntando, ¿no? Minimizar el movimiento del lente. Yo, por ejemplo, que soy petit, me tengo que poner una codeja. ¿Por qué? Porque si estoy flotando, yo solita estoy inventando. Siempre su brazo, su mano, tiene que estar estática para que hagan una gonoscopía adecuada, ¿ok? Si está flotando el brazo, aquí, ay, permítame. No, pues ya, adiós gonoscopía, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Soporte. Alta magnificación. Hay algunos goniolentes que ya traen la magnificación integrada. Si no la trae, pues hay que ponerle la magnificación. Y entonces, ¿qué tienen que hacer con esto? Tienen que determinar si hay contacto iridiotrabecular y ya una vez que hagan la dinámica, ahora sí, ya le pueden poner toda la luz que quieran. Ahí ya no importa, ¿ok? Van a determinar la inserción del iris, como decíamos, si está anterior o posterior, la presencia de sinequias y la extensión. Algo importante es esto, nada más déjenme decirles este tip. Cuando ustedes están, yo habitualmente lo que hago es que empiezo en el ángulo, o sea, en el espejo inferior, uso el G4 y ya nada más, no muevo el lente, el lente está todo el tiempo fijo. Yo lo que hago es que me voy en el ángulo, en el inferior, que estoy viendo a las 12, y nunca paso por la pupila. O sea, me pongo en el ángulo inferior y le voy rodeando por la periferia, así, ¿sí? Nunca paso por la pupila y aparte lo hago en orden. Me pongo en el inferior, estoy viendo el de las 12, sigo acá, estoy viendo el de las 3, sigo acá. ¿Me estoy explicando? Y entonces ni nunca pasé por la pupila. Todo así, voy por la periferia, así, y nunca pasé por la pupila. ¿Ok? ¿Qué tiene que contestar? Tiene que contestar 4 preguntas cuando hagan goloscopía. ¿Hiciste contacto del iris con la vía trabecular, sí o no? Si no existe, ¿existe evidencia de que ha existido? Sinequias, embarramiento ahí del pigmento, ¿no? Así como, ¿no? Parches de pigmento. Ahora, el contacto es reversible, entonces la diferenciación si es aposicional o es sinequial. ¿Y cuál es la extensión? Altura y circunferencia. Pueden decir sinequias anteriores periféricas que rebasan el trabéculo. Sinequias anteriores periféricas al trabéculo. Sinequias anteriores periféricas que no alcanzan el trabéculo, ¿no? Son ya precisiones así más finas de la exploración. Fíjense, este estudio lo hicimos aquí, bueno, lo hicimos es mucha gente, yo participé, pero quien lo hizo fue el doctor Jorge Morales, uno de mis fellows, y que es un excelente glaucomatólogo el día de hoy, y fíjense lo que hizo. Nadie se haga gonoscopía en este hospital. Bueno, a ver, es un decir nadie, ¿no? Pero la verdad es que el porcentaje, a ver, no solo es en un hospital, a nivel mundial no se hace gonoscopía. El Conde, a ver, jóvenes, escuchen bien esto, el Conde tiene una escuela de cierre angular, quiero que lo sepan. A nivel nacional, somos pioneros de manejar esta enfermedad. Nosotros tenemos algoritmos desde hace mucho tiempo. Y los hemos, nada más porque no nos publicamos, ¿eh? Pero de veras íbamos al parejo de la literatura internacional a encontrar evidencias aquí. Y somos escuela. Ustedes tienen que saber, si son del Conde, tienen que saber clasificar el cierre angular, tienen que saber explorar gonoscopía. Es una escuela aquí. Y si, no se pueden ir si no la tienen. Porque nosotros hemos sido muy enfáticos en estar promoviendo esto. ¿Por qué? Por esto. Fíjense cómo, sin hacer gonoscopía, 2010 y 2013, ¿no? Antes de que se hacía gonoscopía, o que no se hacía tan frecuente, el diagnóstico de cierre angular era de 7%. Cuando empezamos a hacer siempre gonoscopía, todos, a todos, a todos, y los recientes, y le haces, y le haces. Fíjense cómo aumentamos la prevalencia a 20%. Y esto, les digo una cosa, igual ya hasta se quedó corto. Pero bueno, en esas vamos. Esto es la importancia de hacer gonoscopía. La gonoscopía les va a servir para todo. En la prevención, pueden detectar un tumor ahí en la gonio, para el diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento. A ver, ¿qué pasó con nuestra paciente? 38 años, tenía 38 años. Ella le había bajado la visión desde los 23 años, le habían dado tratamiento hipotensor. Después ya cuando llegó conmigo, el ojo derecho tenía 23, tenía 3 medicamentos, el ojo izquierdo tenía 21 también con 3 medicamentos, y en el ojo derecho, en ese entonces, le realicé una cirugía filtrante. ¿Por qué? Porque tenía daño severo, porque tenía hipertensión, 3 medicamentos, tenía sinequias más de 180 grados crónicas, entonces decidí una filtrante. Pero en el ojo izquierdo, esta era su biomicroscopía. Vean cómo el iris periférico está, perdón, la cámara periférica está estrecha y la central realmente no tan estrecha.
En la gonioscopía, en el ojo derecho tenía sinequias en más de 180 grados y en el izquierdo en menos de 180 grados, pero eran ángulos cerrados. Este era su nervio óptico, vean con daño. En el ojo derecho vean la gran capa de fibra nerviosa superior, ya lo vieron cómo tiene todo abolida la capa de fibras, y en el izquierdo prácticamente era un nervio óptico sano. Bien, en el ojo izquierdo en ese momento se le hizo una iridotomía que se cerró, vean ahí, a las 5 semanas estaba cerrada, porque son iridos gruesísimos. Se cerró a las 5 semanas, pero además, cuando sí estaba abierta, no estaba abierto el ángulo. Y seguía con presiones altas y tenía cierre angular persistente. Entonces, ¿qué falta? Ultrabiomicroscopía. ¿Qué pensaría uno? ¿Tiene un iris plató? Seguro, 38 años tiene el cuerpo ciliar rotado. Nada. Tenía bien el sulco ciliar, no se le veían quistes, la bóveda cristalina, como era de esperarse, era bajita, menor de 250 micras, y aquí está. Vean cómo el iris de esta paciente, esto es en luz de 0.56, el IT 750, o sea, 0.56 micras, no, perdón, milímetros, o sea, 560 micras, y vean cómo, esta es la tabla comparativa, que en cierre angular y en sujetos sin cierre angular había pues, aparentemente poca diferencia, pero vean cómo la paciente en penumbra se iba a 720 micras. Vean cómo se le cerraba el ángulo. ¿Sí se fijan acá? Vean el grosor iridiano de esta paciente. Entonces, a esta paciente concluimos que el mecanismo predominante era el iris. A ver, en cuestión del tratamiento, hay múltiples estudios en la literatura. Estos son de los estudios más significativos, son pivotes de acuerdo también a la etapa del cierre angular. Ya se nos fue aquí la señal, ¿verdad? ¿Pero sí me oyen? Sí. Entonces, de acuerdo a la etapa del cierre angular, tenemos estudios pivote. No vamos a ver todos en profundidad, ¿sí? Pero fíjense, en la sospecha de cierre angular, porque es clásico, ¿hacemos heridos o no hacemos heridos? ¿No? ¿Ok? Entonces, los estudios pivote fundamentales son el subtrial y el análisis. Son los estudios en población asiática. Ambos estudios tienen prácticamente la misma metodología para poder realizarlos y tiene que ver con esto. El subtrial ya tiene 14 años de seguimiento. ¿Qué hicieron? Son 889 pacientes, población china, como les digo, todos tenían sospecha de cierre angular, ¿ok? Primera etapa de la enfermedad. Los aleatorizaron. Un ojo, vigilancia, no te vamos a hacer nada, es sospecha, y el otro ojo le vamos a hacer heridos. Y lo siguieron a 14 años. ¿Cuáles eran los desenlaces a medir? Si durante el tiempo de seguimiento desarrollaban cierre angular agudo, sinequias o hipertensión ocular entendida con más de 24 milímetros de mercurio. Y vean ahí está la tabla de sobrevivencia a 14 años de aleatorización. Obviamente no acabaron todos, pero suficiente, más de 300 pacientes por grupo. Y lo que hablan es que ahí el coeficiente de riesgo, fíjense, es que ahí lo tapa, ¿verdad? El coeficiente de riesgo nos da una traducción que la reducción del riesgo es del 69.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que a los ojos que se les hizo iridotomía a 14 años de seguimiento, les previno el riesgo del desenlace primario en casi el 70% de los casos. Otra vez, a los que se les hizo herido, se les previno que no desarrollaran estos desenlaces en el 70% en la tasa, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que los desenlaces en todos los pacientes fueron muy pocos. O sea, la prevalencia de que ocurriera este desenlace era muy poquito, muy poquito. Entonces, el número necesario a tratar fue que tú necesitas tratar a 12 pacientes con iridotomías para prevenir solo a un paciente que desarrolle estos desenlaces. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué dijo el subtrial? Pues no se deben hacer heridos, porque la prevalencia es muy baja. Hay detractores y ahí dicen, no, 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 ¿cómo que no? Tú le previenes un agudo, ¿no? Y lo que dicen ellos es, a ver, de todos los pacientes evaluados, a los que no se les hizo heridos, 5 desarrollaron agudo. Y a los que se les hizo herido, los ojos, ¿no? 5 desarrollaron agudo. Y a los que sí se les hizo, solo 1 desarrolló agudo.
Dices, ok, podría ser motivo suficiente. Sí y no, porque además es muy poquita la incidencia de agudo. Lo que más presentaron los pacientes en el tiempo de seguimiento fue sinequias anteriores periféricas. ¿Qué quiere decir esto, joven? Esto es muy importante. El ángulo, la enfermedad de cierre angular deja más ciegos a los pacientes cuando se hace crónico que las presentaciones agudas. Es decir, que ustedes vean cierres angulares agudos va a ser lo menos frecuente. Lo más frecuente es que tengan cierres angulares crónicos y no los diagnostiquen porque no hacen gonioscopía. Y es lo que deja más ciegos. ¿Me expliqué? De todos los ciegos que hay por glaucoma, el 50% lo son por cierre angular crónico. De todos los glaucomas que hay y todos los ciegos que hay por glaucoma, el 50% lo son por cierre angular crónico. ¿Ya comprendieron la importancia de la gonioscopía? Entonces, esto es un poco la controversia. ¿Hacemos o no hacemos iridos? ¿Ok? El análisis es muy similar, ya no me entretengo. La única diferencia fue que es a 21, él los consideraron 21 milímetros de mercurio. El análisis solo lleva 5 años de seguimiento y fíjense, a 5 años, ellos, su número necesario a tratar es de 22. 22 para prevenir un desenlace, ¿ok? Pero estos llevan menos tiempo de seguimiento. Ok, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La europea dice que en los sospechosos de cierre angular no se les realiza iridotomías a todos, solo los de alto riesgo, pero el nivel de evidencia para decir eso es bajo. Esto es lo que dicen los ingleses. Pues entonces, ¿a quién sí? A los que tengan más factores de riesgo. Es decir, sospecha, no hay hipertensión, no hay sinequias, no hay glaucoma. Sospecha, pero si tienen, le llaman ahora SAP Plus. ¿Qué quiere decir eso? Si es ojo único, si es un paciente que hay que estar dilatando, si es un paciente de la sierra que no va a regresar, si es un paciente que tiene diabetes, si es un paciente hoy por hoy tan frecuente que usan antidepresivos, que te causan midriasis, etcétera. Factores de riesgo, entonces está indicada la iridotomía, ¿ok? Otro de los estudios pivotes son cuando ya tenemos glaucoma de ángulo cerrado, y este fue uno de los grandes, son de los pioneros a nivel mundial, doctor Climentán y sus colaboradores, son los estudios pivote en glaucoma de ángulo cerrado propiamente dicho, que básicamente a 5 años de seguimiento, lo que vieron es que los aleatorizaron a FACO y a FACO-trabeculectomía. Aquí sí tienen glaucoma, ¿ok? Y entonces, al aleatorizarlos a FACO y FACO-trabeculectomía, porque sí tenían catarata, lo que se dieron cuenta es que al final el control de la presión intraocular era similar en los dos. La diferencia es que con FACO-trabeculectomía usaban menos medicamentos y con la pura FACO sí seguían con medicamentos. Entonces, hay que individualizar para saber a quién sí FACO-trabe y a quién no. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues el nivel de presión intraocular que tengan y también tiene que ver el grado de disfunción del trabéculo que ya tengan. Entonces, beneficios de estrés cristalino, claro, son anatómicos, les abren el ángulo, aumenta la cámara anterior y obviamente hay control de la presión intraocular. En metaanálisis, esto es muy importante, muy importante. El efecto de la FACO en glaucoma no es un tratamiento para primario de ángulo abierto. Sí baja transitoriamente 2.7 milímetros en este metaanálisis, ¿ok? No es un tratamiento. Nunca se debe ofrecer quitar el cristalino en glaucoma primario de ángulo abierto. No es un tratamiento, pero sí en glaucoma de ángulo cerrado. Literal, es parte del armamentario de tratamiento en glaucoma de ángulo cerrado, y este es el estudio pivote que lo demuestra. Este es el EAGLE, es el estudio pivote, que es un estudio multicéntrico que se realizó en 5 hospitales, 419 pacientes. Fíjense bien, jóvenes, mayores de 50, ¿qué les dije? Punto de corte, porque antes de los 50, para que documentes que es el cristalino, ¿no? Los mayores de 50 se les autorizó un ojo al tratamiento convencional, iridotomías tratamiento, y al otro el FACO. Son pacientes vírgenes. Sí tienen cierre angular y glaucoma de ángulo cerrado, pero temprano. Se excluyó a los avanzados, a los glaucomas avanzados, y tenían presiones promedio mayores de 30. ¿Qué querían ver? Costo-beneficio, la presión intraocular y el estado de salud referido por el paciente. En conclusión, ambos tratamientos son efectivos, ambos tratamientos bajan la presión intraocular, un poquito mejor para la FACO en 1 milímetro de mercurio. En cuestión del deseo del paciente, claro, ligeramente hipermetro, pues claro que les venía mejor la FACO siendo presbitas, pero lo importante vino aquí. Los pacientes con FACO, fíjense, el 60% de los pacientes con FACO
no requirieron medicamentos después de la FACO. Digo, perdón, con cierre angular no requirieron medicamentos después de la FACO y solo el 20% de los de la herida. O sea, si le haces herido, sí va a requerir tratamiento con fármacos. Si le haces FACO, tienes mucho más chance que no tengas tratamiento. Pero fíjense aquí, 60%. ¿Qué pasó con el otro 40%? ¿Por qué el otro 40% sí requirió tratamiento? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Vean, más del 60% no les hicieron gonioscopía post. Ups, ¿no? Bien. Es decir, el glaucoma puede seguir progresando a pesar de que le quiten el cierre angular y glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sí? Pero excluyeron a los avanzados. O sea, era glaucoma de ángulo cerrado leve a moderado o cierre angular. Pero aquí el tema es que tenían presiones de 30. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es el tema con los estudios multicéntricos? No evaluaron el mecanismo del cierre angular. Ese es el tema. Son grandes estudios, pero ninguno ha evaluado en los criterios de inclusión qué tipo de cierre angular tenían los pacientes. Es lo que hay, ¿no? ¿Qué le hice a la paciente? Era el iris. Le hice iridoplastía. 25 disparos de 500 micras, 500 milisegundos, con 320 miliwatts de poder. Entonces ahí está la iridoplastía, tratando de contraer el iris periférico, disminuir el volumen, abrió un poco más el ángulo, vean arriba, ¿no? Abrió un poquito más, pero vean cómo ya tenía sinequias. Vean aquí, miren cómo están los parches de pigmento, ¿ok? Hay algunas zonitas donde pues no parece que abrió del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía sinequias, ¿no? Esa paciente se pigmentaron las huellas de láser a las 2 semanas, pero con su tratamiento y la iridoplastía, al abrir un poco más el ángulo, ya por lo menos se metió a presiones en rango normal, ¿ok? ¿Cuál es el problema de la iridoplastía? Son anillo, son quemaduras no penetrantes en el iris periférico que contraen el estroma y amplían el ángulo, más o menos son 25, promedio de 20 a 25 quemaduras. El método es bajo poder, larga duración y gran tamaño, que es lo que les estaba explicando, lo que hicimos. Y hay complicaciones, por supuesto, quemaduras corneales, elevación de presión. Si es una iridoplastía mal hecha, le pueden ustedes provocar las sinequias que no tenía. Entonces, mucho cuidado, ¿ok? ¿Cuál es el problema de la iridoplastía? Que la evidencia todavía nos dice que no, o más bien, no hay suficiente evidencia que diga que la iridoplastía es un tratamiento eficaz a largo plazo. Esa es una realidad, pero se puede retocar. Entonces, ya veíamos lo de sospecha y qué dicen las guías europeas en cuestión de ya cierre y glaucoma de ángulo cerrado. Vean lo que les puse ahí, cómo lo diferencian, punto de corte, menor de 50 años, mayor de 50 años. ¿Sí? O sea, eso es como un punto de corte a nivel mundial que hay que tomar en cuenta. Entonces, este es un pequeño esquema. A ver, solo por darles idea. Yo no estoy tan de acuerdo con todo, pero por darles idea, que es la publicación del gran doctor Clementam, ¿no? De cómo ir haciendo el flujograma, de si tienes un cierre posicional. No es lo mismo tener un cierre sinequial que una posicional. Si es aposicional y menor de 5, a ver, rápido vamos a deducir. Entonces, la enfermedad cierre angular tiene que ver si tiene cierre angular persistente, si tiene sinequia, si tiene descontrol, si le está progresando el glaucoma, si el cristalino está claro, está opaco. No es lo mismo quitarle un cristalino transparente a un paciente, a que si tiene catarata, ¿ok? Entonces, van a ir midiendo riesgo-beneficio de acuerdo a la severidad del cuadro y la necesidad específica de ese paciente. Entonces, primero, gonioscopía. Clasifican, estadifican. ¿Tiene glaucoma? ¿Leve, moderado, severo? No, no tiene, o sospecha. Si necesitan estudios de imagen, piden estudios de imagen, pero la clínica ya los orienta mucho. Recuerden que hay que identificar predominantemente cuál es el factor que subyace a ese. Puede ser uno o varios, puede ser mixto. Vamos a movernos a una medicina personalizada, a un diagnóstico etiológico. ¿Por qué es clave diferenciar los mecanismos de cierre angular? Porque tiene que ver con la prevención. No debería existir glaucoma de ángulo cerrado. No debería existir. Este es el glaucoma más prevenible de todos. En suma, es un mecanismo complejo. La exploración es fundamental de gonioscopía. Se pueden requerir estudios complementarios, especialmente en jóvenes, especialmente en presentaciones asimétricas. Cuando un ojo tiene cierre y el otro no. A ver, momento.
puede tener un tumor. Tienen que saber la evolución del padecimiento, su fisiopatología, un tratamiento personalizado, ¿ok? No todos los ángulos cerrados son iguales. El diagnóstico diferencial requiere gonioscopía dinámica, integración de imagen y obviamente la comprensión. El diagnóstico correcto modifica el tratamiento. Sus herramientas claves son su exploración adecuada, imagen y un razonamiento clínico, por favor. A ver, no es un ojo con cierre angular, es un paciente con cierre angular, es un paciente y su circunstancia, no lo olviden. No es el cierre angular, es un paciente con cierre angular y de entonces vamos a tomar la decisión de acuerdo a los hallazgos que tenemos, ¿vale?